Siguiendo con la temática de las fundaciones superficiales, las ideas generales que ya se han dado en el tema anterior como introducción, creo que son bastante amplias y convincentes como para todos los elementos que estamos desarrollando. Ya hemos hablado de los cimientos corridos, ¿no es cierto? No hay mayores complicaciones. Obviamente cada uno tiene sus particularidades, como todo trabajo se necesita poner atención. Entonces nos tocaría ver el caso de las zapatas aisladas, ¿no es cierto? Que también ya hemos visto inclusive imágenes al respecto. El replanteo en este caso este, es un replanteo de dos hilos, ¿no es cierto? Se define la posición de la columna en función de la columna, del punto de intersección o posición de la columna, se define el replanteo específico, la forma y la posición exacta y las dimensiones de la zapata, en este caso, generalmente son cuadradas o rectangulares, ¿verdad? Y se traza el dibujo en el terreno y luego se empieza a excavar. Obviamente la excavación nunca va a ser exactamente igual que en el plano, por lo tanto el replanteo se lo tiene que ir verificando todo el tiempo, porque a veces los excavadores se desvían, ¿no? En su trayecto de excavar verticalmente, entre comillas. Entonces siempre el supervisor, el capataz, el encargado tiene que estar controlando y también antes de llegar al fondo de la excavación es bueno verificar para que no se excave de más, ¿verdad? No es conveniente excavar de más porque a pesar de que se lo podría, digamos, rellenar, pero no es conveniente porque ya hemos hablado de que el relleno es una complicación innecesaria porque se debe evitar fundar sobre relleno, así sea de poco espesor, o sea, accidental, ¿no? Entonces es mejor excavar un poco menos, más bien un poco menos, y unos centímetros antes de llegar a la cota de fundación definida en los planos y luego hacer una compactación, de modo que con la compactación ya se llegue al nivel definitivo. Ahora, esto estamos hablando en el caso de que no haya plantilla. En el caso de que haya plantilla, el espesor previsto de la plantilla tendrá que ser, habrá que considerar en lo que acabo de explicar, de que antes de llegar a la cota de se haga una compactación, de modo que con el suelo compactado y nivelado, supuestamente nivelado, estemos con el nivel exacto para vaciar la plantilla y una vez que vaciemos la plantilla llegamos a la cota de fundación definitiva. Entonces, esa sería la tarea del replanteo, de la excavación, de la continuidad del replanteo. Ya hemos dicho que el replanteo es una actividad continua. Luego viene la compactación y la plantilla. Generalmente para las zapatas se hace plantilla y hemos visto una foto en el tema anterior en la que inclusive la plantilla estaba muy grande, ¿no es cierto? Aquí tenemos otros ejemplos donde además están poniendo algunos soportes para que el canastito de los fierros de la columna quede exactamente en su posición, ¿no? Algunas veces se tuerce. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta pieza de madera sirve para amarrar el canastillo para que no se desvíe en ninguna dirección. Y también vemos que aquí han usado un encofrado. Fíjense, la excavación está todo dispareja, ¿no es cierto? No siempre se puede excavar como se lo traza en el terreno, está dispareja. El terreno parece que es muy deleznable acá. Se nota a la vista, está súper desigual, han tenido que hacer un encofrado. Y aquí término medio, ¿no? Tampoco está tan vertical, tan exacta. Entonces, en algunas obras no les interesa mucho y con tal de que sea más grande que que la dimensión del plano, a veces no se hacen problemas, ¿no? Pero es bueno siempre tener un trabajo pulcro en cualquier oficio, ¿no? Bien hecho, bien presentado, correcto además, ¿no? Y no empezar a desameritar la propia labor de uno, ¿no? Entonces la armadura, como ya sabemos, consta de una parrilla de barras cruzadas, como están acá. Obviamente hay que respetar lo que dice el plano. No siempre los espaciamientos en una dirección son los mismos, no siempre, aunque se supone que debería haber simetría, etcétera, pero no es una regla, ¿no es cierto?, inviolable de que todas las barras sean del mismo diámetro en ambas direcciones y que los espaciamientos sean parejos, aunque suele ser lo general, pero puede haber algún caso distinto, ¿no es cierto? Especialmente en zapatas rectangulares. Y la parrilla tiene que estar apoyada sobre algunos soportes que permitan el recubrimiento necesario, tanto en el fondo como en los lados. Y el vaciado generalmente se lo hace manualmente, ¿no? Pues en tres etapas. Primero la base,
con espesor uniforme, luego un bollo de hormigón para hacerlo manualmente el tronco piramidal y finalmente un pequeño zócalo encima que la cabeza que ya le hemos mostrado en otro caso, pero no estaba el zócalo vaciado, sino directamente se hizo sobre el tronco piramidal. Depende, ¿no?, de cómo está el plano, hay que respetar el plano y no tiene mayor connotación en lo estructural, supuestamente, pero sí en lo constructivo y también en la apariencia y en la aceptación que debería tener o no tener por parte de la fiscalización, ¿no es cierto? Y bueno, está el canastillo también de la columna, que es una reproducción en pequeño, porque generalmente es una altura limitada. Por encima del hormigonado tiene que haber una longitud necesaria de acero de empalme, se llama longitud de empalme, para que los fierros que van a venir de la columna que se apoye encima trabajen como si fuera un solo fierro, ¿no? Como si no hubiera empalme. Son reglas de cálculo y de construcción que se tienen que cumplir. Entonces el hormigonado se hace, como hemos dicho, en tres etapas. En algunas partes o algunos constructores lo vacían como si fuera un cubo, porque es más fácil el trabajo, pero entra más hormigón, ¿no es cierto? Entonces esto es relativo. Pero es bueno siempre respetar las reglas. Acá tenemos un ejemplo de las zapatas combinadas. El replanteo es similar, ¿no es cierto? Habrá que tener cuidado con la posición de las dos columnas. Habrán seguramente dos ejes, un eje para cada columna y un eje común, que es el que comparten. La forma de las zapatas combinadas puede ser, como se ve acá en ambos casos, rectangular. También puede ser como un trapecio, ¿no es cierto? Si es que la carga de una columna es menor que la carga de la otra, entonces posiblemente en la parte de la columna de menor carga se necesita menos área. Entonces puede ser supongamos un cuadrado de menor tamaño que el cuadrado de la zapata más cargada. Entonces puede ser dos cuadrados de dimensiones distintas unidos, ¿no es cierto? Ese sería el dimensionamiento correcto, teóricamente correcto. Pero en la práctica sería más incómodo, ¿no es cierto? Hacer la mitad de la zapata de una dimensión y la otra mitad de otra, y también más complicado para los fierros, etcétera. Entonces, probablemente es mejor hacer un solo rectángulo, aunque una de las zapatas esté sobredimensionada en su dimensión, ¿no? Sea más grande de lo que se necesita, pero constructivamente es mejor, como se aprecian estas dos imágenes. Y también podría tener la forma de un trapecio, ¿no es cierto? Para que evitar los ángulos, etcétera, también podría tener la forma de un trapecio, de modo que el lado menor corresponda a la zapata menos cargada y el lado mayor corresponda. Acá se puede ver, por ejemplo, que es una zapata grande. Comparen ustedes con el tamaño de la persona acá. Es una zapata grande, y se puede observar de que parece más bien un cabezal, ¿no?, de pilote, porque aquí noto algunas señales. Pero cualquiera de los dos casos sirve para mencionar algunos detalles. Es una excavación grande, no tiene los taludes verticales, fíjense, tiene taludes inclinados. El volumen de tierra que se ha sacado debe ser el doble o el triple de lo que hubiera sido necesario si se excavaba verticalmente. Fíjense, ahí está la connotación del costo en cuanto al tipo de excavación que se va a hacer. Otro detalle que podemos notar es la escalerita acá para seguridad, ¿no? Entonces, y bueno, no es encofrado, ¿no? Ya está vaciada la zapata. Las vigas de fundación, otro ejemplo, la muestra clásica de una viga de fundación. Ahí tenemos un pequeño dibujo. Y aquí en construcción está la armadura de la viga y la armadura de las columnas que se van a apoyar. Parecería que va a ser una zapata o tal vez el muro de una casita, ¿no? De una vivienda, por la dimensión de las columnas, digo, ¿no? Entonces no hay mayores secretos, ¿no es cierto? Se excava, se hace la armadura generalmente prefabricada, se la introduce en su lugar y se hormigona. Acá no vemos ningún encofrado, seguramente se va a hormigonar en la excavación, no es una excavación muy pulcra, que se diga, muy lineal, muy perfecta, pero también se ve que el terreno no es tan bueno, ¿no? Ambas cosas se combinan para hacer un trabajo mediocre, digamos, no tan sobresaliente. Luego tenemos la construcción de las plateas. En las plateas hay una diversidad muy grande, ¿no?, de situaciones. Hay plateas gigantescas y hay otras que no tanto.
el clásico modelo de una platea es el que se ve a la izquierda, pero en la práctica, tal como se dice aquí, pueden haber muchas variantes según el cálculo y las circunstancias. Acá, por ejemplo, tenemos la foto de una gran platea con muchas columnas que se nota que son grandes por las armaduras que se ven y debajo de ellas hay un refuerzo, ¿no es cierto? En la fundación no es que se apoyan directamente en la platea de un solo espesor, sino que hay partes que tienen mayor espesor. Estos son refuerzos en el cálculo que se hace en el proyecto del diseño de la platea. Hay refuerzos así como se ve aquí que son aislados, uno para cada columna. Hay refuerzos de nervios que unen una columna con otra. Hay refuerzos de ambas cosas. Hay refuerzos de nervios que van así encima de la armadura de la platea, sobresalen a la platea. Y hay refuerzos que más bien van por debajo de la platea, es decir, como si excaváramos como para cimientos corridos, digamos, en algunas partes, generalmente entre columna y columna. Hay otras plateas que son de espesores diferentes, o sea, no como esta que se ve parejo, sino que en algunas partes es más profunda la excavación y de mayor espesor el hormigón y por supuesto las armaduras también. Esto es función de las cargas que sufren las columnas y de la economía de la platea, por ejemplo, en este caso, en esta imagen, para no hacer todo esto, posiblemente podríamos hacer toda la platea del mismo espesor, este mayor espesor, no el menor. Pero imagínense, en relación de costos, seguramente la cantidad de material y de dinero que se gastaría si lo hacemos de un mismo espesor, seguramente es mayor que el trabajo que nos vamos a tener que hacerlo en dos etapas, ¿no? Una etapa lo de abajo y una etapa todos los elementos que están encima, encofrando y todo lo demás. Entonces, son decisiones técnicas y económicas para cada caso. Sabemos una platea, perdón, que ya está vaciada entre los tipos de plateas que estaba mencionando, también hay plateas aligeradas, como se puede ver aquí, con rellenos de piezas prefabricadas que son una especie de pelotas, ¿no es cierto?, que son vacías, huecas, por lo tanto muy livianas y que ocupan espacio para que el hormigón, el volumen del hormigón sea menor. Por supuesto que ocupan que estas esferas u objetos se colocan en lugares donde no haya cargas, ¿no? Donde no sea necesario el hormigón. Acá vemos la armadura de la platea y también vemos una armadura de refuerzos o nervios que están entre columnas, ¿no? Las columnas que se ven son bastante chicas, ¿no? Entonces la losa también parece ser relativamente pequeña. Y también tenemos un ejemplo de las losas radier, lo que se comentó en el anterior tema, que son losas, fíjense, losas de espesor muy pequeño, que están prácticamente encima del terreno. Para este tipo de construcciones, yo no la veo muy bien esta imagen, el terreno debería tener una pendiente hacia abajo, ¿no? Probablemente tuvieran que hacer eso, porque una lluvia y el agua se mete debajo. De hecho, aquí estamos viendo aparentemente un espacio y ya está la losa no está tan apoyada sobre el terreno, ¿no es cierto? Y obviamente se tiene que apoyar bien. Ya están las instalaciones listas, fíjense, entonces tiene ductos, tiene todo, pero el terreno debería, la losa debería estar vaciada en la parte alta de un terreno. Mínimamente el terreno debería trabajarse aquí, estar bien rellenado a los costados, en lo posible la losa estar dentro del terreno, ¿no es cierto? No encima y a los laterales del terreno tener pendiente hacia afuera, pero no bajo la losa, como se ve acá. Una lluvia y esto se erosiona, imagínense que ya haya una casa construida aquí, se va a ir erosionando, se va a debilitar, se baja la losa, se rompe, no se ve si tiene armadura o no. Si no tiene, obviamente va a resistir menos, y si están los muros, todo, bueno, adiós la solución, la probable solución. Acá tenemos otro ejemplo donde se puede apreciar lo liviano de la construcción, ¿no es cierto? Los paneles de acero galvanizado, que son huecos, como se puede ver, están fijados primero en la primera etapa con clavos, en el pavimento, en el hormigón, en la losa radier que decimos, y luego se atornillan, ¿no es cierto? Se refuerzan o se ponen anclajes también, son distintos métodos para fijar estos paneles en el terreno. Luego cada uno de estos paneles que son prefabricados se unen entre sí en las esquinas, como se puede ver, y encima de esto se colocan las cerchas para la estructura del techo, que son similares, ¿no? Huecas.
Luego se pone el revestimiento exterior, externo, hay revestimientos externos especiales. ¿Cuál es la diferencia de un revestimiento externo con uno interno? Que los revestimientos externos tienen que tener durabilidad frente a las condiciones climáticas, ¿no es cierto? Porque van a estar expuestas al sol, al viento, a la lluvia, etcétera, porque están afuera. Y los revestimientos internos, en cambio, tienen que tener una buena estética, un buen acabado y también tienen que tener ciertas características. Generalmente en medio de ambos revestimientos se coloca en todo el espacio libre que queda entre las vigas, entre los montantes, que se llaman estos aparatitos verticales, se llaman montantes, y estos horizontales se llaman soleras. En medio de estos espacios se colocan materiales de aislamiento térmico y acústico, ¿verdad? Los, lana mineral, lana de vidrio, plastoformo, que es el poliestireno expandido, o poliuretano, en fin, distintos materiales que le dan la autonomía climática, digamos, dentro, ¿no? Que sirven para ahorrar energía en el uso del aire acondicionado, de la calefacción. En países avanzados es muy importante el aspecto térmico, ¿no es cierto? En invierno siempre tiene que haber calefacción, no hay casa que no tenga calefacción, y en el verano aire acondicionado. Entonces es muy importante mantener el aislamiento térmico para el ahorro de energía, ¿no es cierto? Especialmente en los climas muy cálidos y en los climas fríos. Acá todavía no existe mucho esa prioridad, digamos, en la construcción, e inclusive tenemos edificios muy nuevos, pero que no tienen ninguna aplicación, con ninguna complementación térmica, ¿no es cierto? Se siguen construyendo de ladrillo hueco, las ventanas de vidrio, metal, de vidrio, con vidrios, de estructura metálica o de madera, etcétera, sin ningún concepto de aislamiento térmico ni acústico. En el caso de los edificios de apartamentos, condominios, etcétera, no se puede hacer mucha bulla, ¿no? Porque el vecino se molesta. Entonces, ese tipo de conceptos en estas construcciones, a pesar de que se nota que son económicas, rápidas, livianas, etcétera, sin embargo, prevalecen bastante. Acá vemos que los espesores de los paneles no son muy grandes, entonces seguramente el aislamiento también no va a ser muy grande, porque el aislamiento, aparte del material, depende también del espesor del mismo y de la forma de contacto, ¿no? Directamente aquí, a pesar del aislamiento térmico, estas piezas de panel atraviesan de un lado al otro, o sea que son puentes térmicos, ¿no? A través de estos elementos metálicos de la estructura va a pasar el calor de un lado al otro, ¿no? A pesar del aislamiento. El aislamiento solamente va a estar al medio. Claro que es peor que no, que es mejor que no tener nada, ¿no? De aislamiento, pero se comporta mejor térmicamente una estructura de madera o también una estructura metálica como esta, pero que anule los puentes térmicos, de manera que eso hay muchas técnicas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es de que los materiales de revestimiento no hagan contacto con las armaduras, ¿verdad? De que haya también un aislamiento entre las piezas metálicas y la superficie que va a ser calentada. En este caso, si estuviera más caliente afuera, no siempre es así. A veces está más caliente adentro que afuera, cuando afuera hay nieve, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos, ¿no es cierto?, son parte de la construcción moderna, y ese tipo de fundación que se utiliza es una losa, como se puede ver, en muchos casos sin armadura, y muy importante el drenaje. También es importante para mejorar la estabilidad de la losa y alejar el tema de la erosión, a pesar de lo que ya dije, de la necesaria pendiente y de drenaje adecuado. Nunca es bueno en este tipo de construcción hacer como está en esta imagen, que el panel, las paredes están al borde de la losa, ¿no? Siempre lo ideal sería dejar la losa en demasía, digamos por lo menos 80 centímetros de más en todo el perímetro, para que sirva no solamente como acera, sino además esa parte, como cualquier acera, tiene que tener pendiente para que el agua de lluvia salga hacia afuera, y mejor si esa acera tiene un cordón, ¿no es cierto? Un cordón que se suele llamar también un pendolón, una entrante, casi digo saliente, pero en realidad es entrante porque entra
dentro del suelo, como los cordones de acera de las calles, ¿no es cierto? Lo que vemos es un pretil, pero en realidad el cordón va más adentro. Entonces eso hace de que el agua, si es que quisiera infiltrarse por debajo de la losa, es más difícil, ¿no? Porque el cordón de la acera tiene una profundidad mayor que la losa, así que va a ser más difícil. Y el ancho de la acera también aleja la posibilidad de que el agua llegue hasta la losa que está sirviendo como fundación. Todos esos detalles, ¿no? Algunas veces estas losas, cuando no nos olvidemos que aquí va a venir el techo va a tener algún tipo de revestimiento, mejor si es liviano, ¿no es cierto? Usar un techo liviano, pero de todas maneras tiene su peso y esas cerchas o tijeras o cualquiera sea la estructura del techo se va a apoyar sobre estos elementos. Entonces, en muchos casos se construye encima una viga de refuerzo que juega más o menos el mismo papel que la viga de cadena, ¿no es cierto? Para que un extremo de la cercha, por ejemplo, no asiente sobre un vano de estos pequeñitos y la solerita de acero se va a doblar, ¿no? Porque no tiene una capacidad como para resistir la carga de una cercha con su techo encima. Y peor si tiene cielo falso más. Entonces, generalmente se coloca una viga encima, una viga de refuerzo del mismo material, ¿no? Del mismo material y encima recién se asienta el techo, que también tiene que ser un techo liviano, ¿verdad? Un techo liviano y también tiene que tener aislamiento térmico, etcétera, todas las cosas que hemos dicho y tiene que tener alero y el alero tiene que ser más corto más grande, mejor dicho, que la acera, ¿no? Más ancho que la acera para que el agua no caiga en la acera, si es que hay acera, ojalá hubiera, si no, imagínense el techo también va a contribuir a la erosión del suelo y de la losa. Entonces, cuando hay carga de techo y es muy pesada, en muchos casos se refuerza la parte donde se van a apoyar, la parte de los muros de los paneles que estén cargados, se refuerza con acero, ¿no? Con barras transversales o se hace una especie de entellón, una especie de cimiento corrido, un poquito más profundo en la parte donde van a ir los muros cargados, por decirlo así. Entonces, y ahí se refuerza. Puede ser con hormigón o sin, perdón, con armadura o sin armadura. Si es que fuera más profundo, trabajaría como un pequeño cimiento corrido, ¿no? Entonces, son detalles de este tipo de construcción. Siempre se tiene que compactar. La plantilla generalmente no se usa porque el hormigón va a ir asentado directamente en el terreno.